escucha bien, ¿no? Sí, Ya, perfecto. Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que es sobre manejo y tratamiento de la falla cardíaca, que vamos a dividirla según fenotipos de agudo y crónico, según unos casos especiales, según un mensaje para la casa, ¿no? Como recordarán, el cuadro de insuficiencia cardíaca parte de un evento principal, una anoxia, ¿de acuerdo? Que hace que el paciente entre en un estado de descompensación de IC y luego, tras todas las acciones, medicamentos, herramientas, etcétera, el paciente vuelve al estadio inicial. Sin embargo, a medida que el tiempo transcurre y ocurren factores desencadenantes o en su defecto no continúa con el tratamiento, ocurre una descompensación. Si bien es cierto, no es tanta como la primera episodio, pero pueden observar aquí cuando el paciente se ha dado de alta, ¿de acuerdo? No recupera totalmente la clase funcional como empezó. Y eso, si ven la imagen de abajo, incrementa la necesidad de los tratamientos convencionales, hasta llegar a un punto en el cual que a pesar que se hacen todas las estrategias terapéuticas conocidas, no se logra resultado alguno, llegando a una etapa final de la insuficiencia cardíaca netamente terminal, ojo, ¿ya? Y nada, prácticamente aumentaría la necesidad de cuidados paliativos y estamos ya en ese escenario, en un contexto de insuficiencia cardíaca avanzada, clase funcional D de la AJA ACC. Entonces, el objetivo de esta clase es evitar que el paciente llegue a ese estado y por ende se tienen que dominar todo el tratamiento para que el paciente no logre ese final, ¿no? Bueno, los casos clínicos son muy representativos en este caso, un paciente mayor con 5 años que ingresa con 2 urgencias, que es hipertenso de base, de acuerdo, que toma tratamiento irregular, que es muy frecuente en esos pacientes, y llega a un contexto de emergencia hipertensiva porque muy aparte de la presión arterial que está más de 180 sobre 120, de acuerdo, ingresa con ríos cardíacos arrítmicos, irregulares, con frecuencia de la taquicardia, y básicamente se encuentra con un compromiso pulmonar importante, ¿no? O sea, si un paciente con hipertensión o cifras elevadas de PA, con uso de musculosos accesorios y que usted lo oculta en el pulmón, prácticamente que penetre por todos lados, lo más probable es que estamos hablando de un paciente con edema agudo pulmonar. Ahora, todo esto es importante porque cuando nosotros invocamos al paciente con falla cardíaca, hay dos partes, falla cardíaca aguda y falla cardíaca crónica. La falla cardíaca aguda, para yo poder primero enfocarme en el tratamiento, tengo que saber el diagnóstico y sobre todo tratar la causa que lo origina. Y para eso la neumonema Champit, la que se le dije el día de ayer, es vital y se pregunta examen, ¿de acuerdo? Y con el contexto crónico, y lo importante aquí en este caso es netamente dos cosas puntuales. Número uno, que la causa más frecuente de compensación de un paciente con falla cardíaca crónica es la falta de continuidad del tratamiento o en su defecto tratamiento médico insuficiente. Y la segunda causa más importante en este caso es también infecciones respiratorias, urinarias, y también puede entrar ahí la neumonía Champit como factor descompensante de un cuadro crónico. Entonces, es importante que ustedes encuentren el desencadenante y tratarlo, y a la par vamos a tratar las consecuencias de ese desencadenante, que es la falla cardíaca. Y el pilar fundamental inicial del tratamiento es la de congestión del paciente. Entonces, yo una vez que diagnostico clínicamente falla cardíaca con mi semiología, yo tengo que guiarme de ayudas diagnósticas. En este caso, un electrocardiograma, una placa de tórax, ¿de acuerdo? Una ecografía pulmonar también para ver para ver congestión pulmonar, derrame pleural, etcétera. ¿De acuerdo? Chicos, un segundo, por favor, un segundito.
Ok, ¿me escuchan ahora sí? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, perfecto. Entonces, una vez de que yo ya diagnostico el cuadro de insuficiencia cardíaca, lo que tengo que hacer es también usar herramientas auxiliares como electrocardiografía, placa de tórax, ecopulmonar, analítica para descartar infección concomitante, hemograma para descartar si un cuadro de anemia, ¿no? Que puede completar una IC, enfermedad urecatinina para decir que hay una enfermedad renal agudizada que puede agravar el contexto congestivo, y el NT-proBNP si es que yo tengo dudas diagnósticas, ¿no? Pero si ustedes son de la escuela, como dije el día de ayer, de hacer seguimiento con ProBNP-NT para guiar tratamiento, lo cual no está mal, pero no es lo estándar. También pueden usar ProBNP-NT para ese fin o en su defecto para dudas diagnósticas, ¿no? Una vez que yo tengo esto, de acuerdo, es importantísimo que esto se haga siempre en urgencias, porque lo primordial es tratar la que desencadenante de la IC, ¿no? Y para eso la Sociedad Europea de Cardiología muestra 4 algoritmos o 4 fenotipos de presentación de falla cardíaca aguda. En este caso, lo que sí rige, ¿de acuerdo? Es el fenotipo clásico de patrón Steven Johnson, húmedo caliente, que tengo un paciente con congestión pulmonar, ¿no? Entonces, paciente con congestión pulmonar, tengo que asegurarme que tenga buena perfusión, ¿de acuerdo? Si no tiene hipoperfusión, o sea, quiere decir que la perfusión está perfecta, el pilar fundamental de tratamiento va a ser la descongestión mediante uso de diuréticos. En este caso, los de alza, que van a llevar a la alivio de la congestión. Si esto se logra, prácticamente tenemos que optimizar el tratamiento, pero si es que no se logra, se hace bloqueo secuencial de nefrona, ¿no? Pero si yo no tengo signos de, perdón, si yo tengo, perdón, signos de hipoperfusión, aparte de la descongestión, tengo que considerar iniciar inotrópicos para aumentar el gasto cardíaco y también vasopresores para que no baje la presión arterial, ¿no? Y si eso prácticamente no mejora, estamos hablando ya de temas avanzadas como asistencia ventricular o trasplante cardíaco o en su efecto ultrafiltrado si es que la congestión es refractaria, ¿no? Digo esto porque esto es lo que ustedes van a decidir cuando el paciente llegue a urgencias, y este fenotipo de edema pulmonar se caracteriza obviamente por una congestión marcada y con crepitantes prácticamente difusos bilaterales. Y aquí tengo que evaluar la presión sistólica, ¿no? Si la sistólica está por arriba de 110, ¿de acuerdo? Asociado al tratamiento diurético puede ir vasodilatador, pero si no tengo esta sistólica de 110, tengo que ver si hay signo de hiperperfusión. Si no los hay, diuréticos nada más, y si los hay, dar inotrópicos para aumentar, para aumentar el gasto cardíaco y aumentar también el débito renal. Ahora, en este caso, como yo inicio los vasodilatadores, la nitroglicerina viene de 25 miligramos, se usa 2 ampollas en 50, diluido en 100 cc, dextrosa 5%, y va a variar según el esquema que ustedes usen. Pueden pasar según microgramos kilo minuto, que es hasta máximo 3 microgramos, o pasar según microgramos hora, que pueden empezar desde 20 microgramos hora hasta 200 microgramos hora, que se usa en las fallas como la falla cardíaca aguda, ¿no? Eh, es importante recordar que cuando ustedes inician nitroglicerina, tienen que tener mucho cuidado con las caídas súbitas de presión arterial, por eso que tiene que hacerse una unidad de cuidados intensivos o coronarios, ¿de acuerdo? No hay mucha evidencia con nitroprusiato, ¿de acuerdo? Entonces, más se usa nitroglicerina como escenario de tratamiento en los pacientes con falla cardíaca aguda y edema agudo pulmonar, y sobre todo que este edema agudo pulmonar está asociado a evento hipertensivo. Recuerden la clase de ayer, cuando hablamos del fenotipo hipertensivo, paciente con falla cardíaca, ese patrón húmedo caliente, y el fenotipo hipertensivo se caracteriza por ser un fenotipo netamente vascular que va a caracterizarse, va a la redundancia, por sistólica mayor de 110. Ahora, dijimos que el pilar fundamental del tratamiento, en este caso la descongestión y los diuréticos, es la piedra fundamental. Recuerdan aquí la curva J, que es exactamente el del Guyton, que traduce que a medida que aumente la concentración de furosemida en la luz tubular, mayor va a ser la excreción de sodio. Pues llega un tope, que es el FENA, que es la fracción de excreción de sodio, que en el caso del proximal llega hasta el 20%, que representa el total que reabsorbe el proximal del cloruro de sodio, ¿no? Acuérdense que, perdón, el enlace de Henle. Acuérdense que el enlace de Henle tiene la bomba 2-clorosodio por TPasa, que es un SINPOR, que generalmente cuando se bloquea con el diurético diasa, no solamente hace eliminación de sodio, o sea, natriuresis, sino también elimina potasio, elimina magnesio, calcio, y después de esa razón, como los pacientes con usuarios de furosemida, hay que tener mucho cuidado con la hipocalemia y la hipomagnesemia y la hipocalcemia, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque los pacientes con falla cardíaca, muy aparte del remodelado inverso que nosotros
Vimos el día de ayer por la NOX, la hipoxia y la isquemia crónica. Acuérdense que la falla cardíaca como tal es un síndrome crónico caracterizado por gasto cardíaco deficiente, ¿no? Sobre todo los que tienen función reducida. Ese fenotipo hace que exista poca fuerza contráctil y por lo tanto haga poco gasto cardíaco y eso también afecta al flujo sanguíneo renal. Y ustedes recordarán que la fisiología renal depende mucho del 20% del gasto cardíaco, es prácticamente corazón dependiente. Entonces, cuando tengo pacientes crónicos con fiebre reducida, usualmente suelen hacer también un remodelado túbulo intersticial glomerular, llevado también a la resistencia diurética por remodelado tubular y al mismo tiempo también remodelado intersticial y glomerular. Ahora, muy aparte de eso, los mismos diuréticos de ASA también causan cambios a nivel de los túbulos, llevaban también a una mayor resistencia diurética por mayor resistencia al receptor a ese nivel, o sea, disminuye la avidez del receptor de esa bomba Simpor y eso hace que también la producción de receptor sea menor, llevando a todo un conjunto de mayor resistencia renal, ¿no? Eso quiere decir que los pacientes crónicos, ojo, que usan furosemida de forma permanente, también gracias a ese remodelado túbulo intersticial, necesito más cantidades dosis para tener una natriuresis adecuada, pero esto prácticamente en los pacientes crónicos se pierde. Entonces, el mensaje número uno, la excreción de sodio o la respuesta a los diuréticos en los pacientes con falla cardíaca crónica suele ser mucho menor que los pacientes sin falla cardíaca. Ahora, prácticamente recordar que también la furosemida tiene un efecto vasodilatador que va a ayudar mucho o va a hacer prácticamente sinergia con los nitratos en los pacientes con un patrón vascular y es importante porque va a ayudar a la redistribución de líquido, ¿no? En la parte pulmonar. En este caso, recordar también que los diuréticos de ASA, para yo estimar una respuesta adecuada, tiene una respuesta inadecuada, perdón, tiene que ser un flujo urinario menor a 250 cc por 2 horas o en su defecto menor a 150 cc por hora, ¿no? Y acuérdense que mientras yo aumento la dosis del diurético, aumenta la mortalidad, pero en un contexto crónico. ¿De acuerdo? Ahora, con respecto a las dosis en bolo, ¿de acuerdo? O en infusión, hay múltiples estrategias de cómo iniciar furosemida, ojo, sobre todo en bolo. Y la más representativa es esta, que es publicada por la Sociedad Europea de Cardiología en la guía del 2022. Y te pregunta examen, ojo, en el cual yo voy a poner un caso clínico y voy a decir si el paciente es usuario o no de furosemida. Si el paciente es usuario, o si no es usuario de furosemida, es decir, paciente virgen o en su defecto, paciente que es usuario de furosemida, pero que es tratamiento irregular, o su última dosis ha sido 3 días antes del ingreso a urgencias, yo lo tengo que considerar como paciente naif o paciente virgen, y la dosis inicial o de ataque de furosemida para que evaluar respuesta es de 20 a 40 miligramos en el stat. ¿De acuerdo? La ampolla de furosemida viene de 20, por lo tanto, 2 ampollas o una ampolla de nonostat es lo que se recomienda para iniciar tratamiento. Pero si el paciente ya es usuario de furosemida o es un paciente continuador crónico, regular y va a la urgencia, ¿cuándo tengo que iniciar? El equivalente de la dosis endovenosa es oral, es decir, el equivalente de 20 miligramos endovenoso es 40 miligramos en vía oral. Entonces, si el paciente es un ejemplo, si toma 60 miligramos de furosemida, dice que tienes que duplicar la dosis por vía endovenosa. Entonces, en este caso, sería cuando el equivalente en oral sería 30 miligramos, ¿no? Entonces, si en el día, doble son 60, o sea, son 3 ampollas. En otras palabras, puedes darle lo mismo que toma vía oral en el paciente por vía endovenosa al momento de la urgencia, como bolo. ¿Y qué tienes que evaluar? Tienes que evaluar una cosa importantísima, evaluar este, dos variables. Si tienes en tu hospital la fracción ejercital de sodio, o el sodio urinario en este caso, que tiene que ser en 50, 60 miliequivalentes en 2 horas, o en su efecto de flujo urinario que debe ser mayor a 100 o 150 cc por hora por 6 horas. Si yo logro evaluar eso y tener una buena respuesta, entonces repito la misma dosis que yo le di en bolo cada 12 horas. Pero si no tengo respuesta, duplico la dosis de bolo, o sea, ya no lo doy 60, le doy 120, ¿de acuerdo? Y en este caso, evalúo también la respuesta diurética a las 6 horas o a las 2 horas si tengo el sodio urinario. Si obtengo respuesta, titulo según lo que convenga, y si no tengo respuesta en esas 6 horas, comienzo a dar tratamiento con bloqueos en cuenca de nefrona, que podemos usar desde diurético tiacídico, tiacídico light como clortalidona, o puedo usar también acetazolamida o SGLT2. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo importante acá? Que también un tratamiento alternativo
Perdón, un tratamiento coadyuvante de todo este cuadro de falla cardíaca aguda, es la oxigenación y solamente dar oxígeno al paciente suplementario si es que la saturación de oxígeno baja al 90%. Se recomiendan los vasodilatadores, como le dije, el número clave es sistólica mayor a 110, pregunta examen, y este es importante porque solamente puede ser aplicado en los pacientes con fenotipo húmedo caliente, fenotipo vascular. Ahora, con respecto a la forma de cómo dar los diuréticos, yo elijo dos cosas, o elijo bolo o elijo infusión. Infusión es prácticamente una estrategia que solamente preparas la furosemida y la máquina hace todo el trabajo. En cambio, con bolo tienes que estar administrando endovenoso cada cierto tiempo y eso puede ser a veces molestoso, ¿no? Sobre todo para el personal de enfermería, ¿no? Entonces, el único estudio que comparó ambas estrategias para ver cuál es mejor que la otra con respecto a bajar la mortalidad es el estudio DOSE de OSE. El estudio DOSE, ojo chicos, un segundo, ¿sí? Un segundo. A ver chicos, ¿me escuchan ahora sí? Sí, Disculparán el doctor. silencio, pero si hay perros ladrando, no es mi culpa. Hay como 10 perros donde vivo, así que si llega un intruso, no puedo callar a todos los vecinos. Mil disculpas si escuchan ladridos. ¿Ya? Corté la comunicación porque se pusieron a ladrar. Pero ahora ya no sé si voy a volver a cortar. Bueno, con respecto a continuar con la clase, el estudio Dose trató de comparar la estrategia de bologos infusión de furosemida para bajar la mortalidad y resultó ser un fiasco. Es decir, no demostró que ninguna estrategia sea superior a la otra para bajar mortalidad en los pacientes con falla cardíaca aguda, etcétera. Sin embargo, después de ese estudio, comenzaron a salir múltiples trabajos individuales, ensayos clínicos, estudios de hospitales, en el cual comparaban cuál era mejor entre bolo o infusión. En realidad daba igual, ¿no? Generalmente va a depender mucho de cómo se sientan cómodos ustedes con con el medicamento y la forma de administrar, debido a que cuando se administra en infusión, lo que sí se demostró era que tenía una mayor tendencia a la pérdida de peso a expensa de la diuresis, que aumentaba más el flujo urinario, pero no era muy significante con respecto a la excreción de sodio, ¿no? Por lo tanto, tener mucho cuidado con esto y la pregunta sería, doctor, ¿cuál elegir? Elige el que quieras, el que sea más cómodo para ti, ¿no? Lo que sí se ha visto es que sí hay mayor tendencia, ojo, pero eso no es significancia estadística, de que con la terapia en bolo hay mayor tasa de hipotensión que con la infusión, ¿no? Pero eso va a depender mucho de cómo uno se sienta más cómodo trabajando. Particularmente yo hice infusión más que bolo, porque me siento más cómodo trabajando así. ¿Cómo preparo la infusión de furosemida? La ampolla viene de 20 miligramos, preparo 20 ampollas diluido en cloruro de sodio, 9 por 1000, 100 cc. Eso se pasa en 3 cc horas a 5 cc hora, titulando según respuesta diurética. Y ojo, antes de iniciar el bolo la infusión de furosemida, antes de que caiga la primera gota de infusión, se tiene que poner 40 miligramos de furosemida stat antes de la primera gota de la infusión.
Ahora, en realidad, los pacientes que más llegan a nuestra realidad son los pacientes que llegan con fracción de ejecución reducida y la estrategia que siempre tiene que estilarse y que está prácticamente dogmada por la Sociedad Americana de Cardiología es que se inicie con diuréticos de ASA lo más pronto posible y iniciar el bloqueo secuencial independientemente de la excreción de sodio o el flujo urinario con SGLT2. En este caso puede ser empaglifosina o empalifosina. El estudio que más apoyó eso fue el estudio Impulse con la empalifosina, que demostró cierta tendencia a mejorar mortalidad en estos pacientes agudos, acompañado con furosemida en bolo. Pero obviamente tiene sus detractores ese estudio, pero lo que la guía menciona es que se puede iniciar ya porque se ha demostrado que los SGLT2 de parte de los cuatro fantásticos e iniciar estos fármacos a la brevedad posible es mejor, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando damos mucho diurético de ASA? Y en este caso también con la infusión, que es lo que más frecuentemente se ve. Se ve mayores tasas de alcalosis metabólica y cuando esto ocurre también para tratar de bajar esa complicación ácido-base, no se recomienda bajar la furosemida, sino se recomienda agregar un diurético, en este caso un inhibidor de esa carbónica, como lo que es la cetosalamida, para apoyarlo. Podemos dar también a su vez cosas así con like, ¿de acuerdo? Y si no funciona eso, podemos dar tolvaptan, que es un inhibidor de aquaporina, y en este caso, si es que necesitamos apoyar la contracción de la bomba sin necesidad de que tengan signo de hipoperfusión, podemos dar inotrópicos como dobutamina para tratar de aumentar un poco la contracción miocárdica y gasto cardíaco. Y a pesar de todo eso, ojo, si logramos éxito, lo que se dice es que pasemos inmediatamente a vía oral, continuamos con CLGT2, prácticamente dar solamente diuréticos tetracíclicos si necesarios, sino no darlos, y prácticamente pasar en todo ese tiempo a la terapia modificada de la enfermedad, que es lo que tiene que hacerse en otros pacientes con falla cardíaca fibra reducida, ¿no? Que es el caso que vamos a ver ahora, ¿no? Es un paciente casi adulto mayor, que tiene antecedentes diversos, diabético, isquémico, dislipémico, que yo ya sé que es reducida solamente con la medicación que toma, porque aparte tiene antecedente, dice, toma un ARA2, toma beta bloqueante, toma diuréticos y toma espironolactona de forma irregular, pero toma. Acuérdense que el táctil fisiopatológico de la fiebre reducida es la activación neuromoral, que es por actividad excesiva del RAS y la actividad mineral corticoide, una actividad simpática bastante importante y una producción excesiva de natriuréticos ineficientemente efectivos, ¿no? Entonces, ya más o menos con que uno sabe los fármacos que el paciente toma, si ya tiene antecedente, dice, ya puede ser más o menos qué fenotipo es, ¿no? Entonces, este paciente llega a la urgencia básicamente por un soplo sistólico bucomitral, edemas y crépitos bivasales. Ya para repasar un poquito, recuerden que para yo fenotipar a los pacientes con falla cardíaca a nivel de la función del ventrículo izquierdo, veo la fracción de eyección, y en este caso la FEBI menor a 40%, pero menor o igual a 40%, es diagnóstico de FEBI reducida, ¿no? Y esta parte o este grupo de ICFB reducida fue el primer fenotipo que era frecuente en los años 70-80, antes de la era de reperfusión. Y esto es importante porque yo también, como digo a mis chicos en el Hospital 2 de Mayo, todo tiene que ser con evidencia, ¿no? Yo les puedo mentir, pero la evidencia no. Y en este caso, la evidencia es clara, ¿no? Eh, Fue publicado en Lancet, New England, varios trials que demostraban el beneficio, sobre todo en reducción de mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular, en reducción de operación por falla cardíaca con los YECAS, antagonista mineral corticoide, y aparte de lo ya mencionado, se agrega disminución de muerte súbita con los beta bloqueantes. Entonces, hasta los años 99, 2000, estos tres eran la triple terapia, de acuerdo de familias de pacientes con falla cardíaca fiebre reducida, ¿no? Con respecto a los YECAS, estaba en el estudio, perdón, los fármacos serían el enalapril, el captopril, el tramipril, lisinopril, perindopril y tandropril. Con respecto a los antagonistas mineralocorticoides esteroideos, en este caso está la emprenona y la espironolactona. Y con respecto a los beta bloqueadores, en este caso beta bloqueadores selectivos, y soy enfático con eso, es el bisoprolol, es el metoprolol, es el carvedilol y el nebivolol. ¿De acuerdo? Yo les puedo preguntar qué fármaco no fue estudiado y ya, como os he dicho todos, lo único que tienen que hacer es recordar y la respuesta es el que no he mencionado en clase. ¿Ya? Ahora, con respecto a los ARA2, hay estudios que son de no inferioridad
con respecto a los YECAS y lo que están probados en este caso, el losartán, valsartán, canesartán, principalmente. ¿De acuerdo? Entonces, a raíz de eso, la mortalidad igual había reducido de forma significativa, muy aparte de haber iniciado la remasculinización, pero lo que llama la atención es que en el año 2014 se quiso abordar cómo hacer que el péptido natriurético llegue a su acción y a su receptor, porque hay una producción excesiva de natriuréticos, pero no había efecto, porque puede ser que los natriuréticos lo que hacen es todo lo contrario al RAS, pero no había efecto con los pacientes. O sea, el paciente era con 100.000 natriurético y seguía congestionado. Entonces, se investigó y dentro de la fisiopatológico era que había una sustancia llamada endopeptidasa neutra, una pelicina que los destruía, ¿no? Entonces se trató de encontrar un fármaco que me sirva para bloquear la nepelicina y también bloquear el RAS, no, perdón, el RAS. Y para eso, pues, el primer fármaco llamado que es Somapatrilab, que que fue la asociación entre un bloqueador de nepelicina y un YECA. En este caso, el estudio fue cancelado porque hubo mayor tasa de angioedema y pasaron a la segunda parte de RAS, que es el receptor de angiotensina 2, y combinaron un fármaco llamado LSZ696 con el valsartán y prácticamente el estudio Paradigm, que fue el que hizo ese fármaco, demostró que la asociación del SZ696, más conocido como sacubitrilo, acompañado con valsartán, disminuyó la mortalidad por todas las cosas, rehabilitaciones y mortalidad cardiovascular, paciente con falla cardíaca fea reducida, si lo comparaba con el Alapil, que es el DIECA, ¿de acuerdo? Y prácticamente rompe el paradigma. Sin embargo, aquí entra en discusión porque los americanos con la FDA en sus guías que siempre ellos sacan, considera mejor dar el ARNI con indicación 1A y después el DIECA, ¿no? Sin embargo, los europeos y los británicos son más, por decirlo así, más legales. ¿Por qué? Porque cuando uno da una indicación 1 y nivel A, el nivel A significa que hay muchos metaanálisis, revisiones sistemáticas que avalan tu evidencia. Entonces, la metaanálisis son a base de trabajos de investigación o ensayos clínicos aleatorizados de la misma familia. En ese caso, el IECA tiene como 6 fármacos y 6 ensayos, no solamente con el Adapil. Sin embargo, el sacubitril valsartán solo tiene el PAE. Ustedes van a leer el Pioneer, que también comparó con el YECA, pero el endpoint primario no fue un endpoint duro, sino fue disminución de NPNT. Entonces, es por esa razón que no se le da ni evidencia A, sino B, pero los americanos lo ponen como primera línea, ¿no? Y ahí tiene un conflicto de interés, tiene un conflicto netamente ya que no es motivo de debatir, pero cuando ustedes, no todo lo que venga de Norteamérica en este aspecto de evidencia es bueno, tienen que ser críticos con esto, ¿no? Porque, ojo, no quiero decir que ya no sirva, el ARNI sirve y se ha demostrado que es bueno, pero si tienes un YECA, no lo chotees al YECA. Ahora, ¿cuál es el problema con el ARNI? Bueno, en teoría ya no hay ese tanto problema que había hace como un par de años porque ya perdió la patente, ¿no? Pero ya hay, por decirlo, copias del sacubitril valsartán. Pero igual sigue siendo demasiado caro si lo comparo con el IECA. Y también ya si uno revisa más la medicina basada en evidencia, existe un término estadístico que es número necesario a tratar. Es decir, necesito un determinado número de pacientes para que uno obtenga el beneficio del ensayo clínico. Mientras más bajo sea el NT, en teoría es mucho más efectivo, mucho más eficiente dicho fármaco, ¿no? El NT de sacubitril valsartán es 45, 46, dependiendo de algunas series. El NT de DIEC es 15. Entonces yo necesito solamente 15 pacientes para que uno tenga beneficio. En cambio, con el sacubitril lo necesito por lo menos más de 40. Aunque algunos estadistas o unos expertos en eficiencia en salud a nivel metodológico suelen discrepar mucho con el NT para que no te guíe mucho en tus decisiones y la evidencia es bastante controversial, interesante para debatir, pero ya va a depender cada uno de cómo escoge y hace el arte de sus pacientes, ¿no? Particularmente el que les habla muy pocas veces inicia ARNI como primera línea, por una sencilla razón. Este,
Generalmente el estudio Paradigm, que no lo he puesto aquí, ¿de acuerdo? Demostró también que no era significativo las tasas de hipotensión que ocurren en estos pacientes y lo comparo con el YECA, ¿no? Y hay una cosa que es importante, si bien es cierto, la población americana, latinoamericana, ese estudio casi fue un 30%, es una población bastante significativa, representativa, pero no es lo mismo la fisionomía de un americano, de un europeo, que de un africano, que un latino. En la práctica ya estamos hablando ya de medicina basada en evidencia, no en ensayo clínico, sino en vida real. La tasa de hipotensión en los pacientes es mayor. Particularmente, mis pacientes toleran muy mal el sacubitril valsartán a dosis intermedias, toleran muy bien a dosis bajas, pero bueno, pues ya son pacientes muy contados que yo inicio esta cubitrilo en comparación con el IECA, que me lo tolera muy bien, ¿no? La tos, la verdad, encuentro muy pocos pacientes aquí, pero si uno revisa la literatura americana y anglosajona, es mucho mayor. Entonces, va a depender mucho de ustedes cómo evalúen, ¿no? De acuerdo a sus pacientes. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hacemos la asociación entre IECA, perdón, entre ARNI, betabloqueante y antagonista mineral corticoide, la mortalidad por falla cardíaca reduce hasta un 63%. Y eso es una cantidad enorme de reducción en mortalidad. En cambio, si yo comparo con un IECA, mira, solamente reduce un 56%, o sea, un 7% menos, no es nada despreciable, pero igual es una cantidad bastante buena en reducción de mortalidad. Es mejor la combinación que solamente dar un solo fármaco, porque prácticamente no sirve mucho para nada. Ahora, aparte, si yo tengo que el paciente tenga que recibir un ICD, que tenga que recibir un resincro, y obviamente ya las gráficas se modifican y se cambian, ¿no? Un segundo, chicos, un segundo. Ya, entonces, aparte del abordaje del neuromoral, también se vio en esos años que se, se impactaba mucho el metabolismo mitocondrial cardíaco y bueno, pues quisieron ir buscando ese target, ¿no? Ahora, ¿cómo fue que llegaron a los SGLT2? Generalmente estos fármacos, que son prácticamente inhibidores del transportador sodio glucosa en el proximal, fueron usados como antidiabéticos inicialmente con la empaglifosina, la canaglifosina, la paglifosina, ¿no? Entonces, una vez de que yo tengo ese grupo farmacológico en antidiabéticos, un requisito que ponía la FDA era que demostraran, muy aparte de control glicémico, de riesgo de mortalidad y todas las causas, es que bajaran la hospitalización por falla cardíaca. Y se preguntarán por qué. Porque la diabetes mellitus es factor de riesgo para IC. Y demostraron que disminuían hospitalización falla cardíaca. Y ahí pusieron el foquito y hicieron los estudios, en este caso el DAPA Heart Failure y el Impaired Reduce, que comparaban pacientes con falla cardíaca con fracción reducida y vieron si es que tendrían efecto. Y, oh sorpresa, demostraron ambos estadísticamente significativos en bajar el riesgo combinado de mortalidad por todas las causas, mortalidad por falla cardíaca, a expensas de reducción de hospitalización por falla cardíaca. Entonces, se demostró que el impacto que tiene los SGLT2 va más allá de solamente un control diurético y se centra netamente en la parte mitocondrial, porque lo que hace el SGLT2 es recobrar el metabolismo ketónico que tiene la mitocondria en comparación con el metabolismo glucídico que la tienen los pacientes con falla cardíaca. Entonces recordarán que la mitocondria del miocardio trabaja mejor con los cuerpos cetónicos o las ketonas que con la glucosa, porque el trabajo con glucosa genera más inflamación y más isquemia y más radical libre, y eso agrava la IC. Entonces los SGLT2 entraron como un boom, fueron más vistos como diuréticos
sí tienen acción diurética, ojo, pero no son tan relevantes en ese aspecto, ¿no? Y por ese motivo, la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, lo pone como terapia inicial en esos pacientes. Ahora, aparte también, si es que el paciente tiene un ritmo sinusal y un QRS ancho, más de 150 milisegundos, esto es indicación de resincronizador, a su parte que tenga un bloqueo de rama izquierda, o si tiene un paciente que tiene otra estrategia más, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y esto ha hecho que los europeos lo pongan como clase de evidencia 1A, tanto el DIECA, el betabloqueante, el mineralocorticoide antagonista, o CGT2, como terapia de línea para el paciente con IC. Y ponen como 1B al paciente con sacubitril valsartán, ¿no? Sin embargo, no solamente es tratar a los pacientes con IC como un libro de cocina, pero que estos pacientes tienen más que eso, ¿no? Son pacientes que también tienen, no tienen buena presión sistólica, son pacientes que son renales, fibriladores, etcétera. Entonces, les preguntas qué inicio, con cuál inicio, y por esa razón que, aparte de los fenotipos, existen otros subfenotipos, y esto hace que tratar falla cardíaca no sea tan sencillo, y es más como un arte que una ciencia. Múltiples guías STEMI salieron y colocan a los Cuatro Fantásticos como terapia primera línea para esos pacientes. Ahora, otro fármaco más que son asociados, después se pregunta examen, si a pesar de que yo tengo al paciente con beta bloqueante, dosis máxima o dosis máxima que el paciente pueda tolerar, que no son lo mismo, ¿ah? Dosis máxima en guías no es igual a dosis máxima que el paciente tolera. Vamos a hacer un repaso. La dosis máxima del bisoprolol son 10 miligramos, la dosis máxima del carvedilol son 50 miligramos en el día, porque sea cada 12 horas 25 miligramos. La dosis de metoprolol son hasta 200 miligramos, de acuerdo que son más 100 hasta 100 cada 12 horas. Y la dosis máxima de nebolol son hasta 10 miligramos cada 24 horas. Si el paciente, a pesar de dosis máxima de según guías, que son las que les he mencionado, o en su defecto, dosis máxima que el paciente pueda tolerar, es decir, no hace mucha bradicardia, perdón, no hace mucha hipotensión, que es lo más resaltante. A pesar de eso, la frecuencia cardíaca está más de 70, es en ritmo sinusal y con una fracción de inyección menor o igual de 5%. El tratamiento de elección en este caso es la ivabradina. ¿De acuerdo? Ahora, si es que a pesar de eso el paciente continúa con clase funcional 3-4, ¿de acuerdo? A pesar que está con dosis de diuréticos óptima, a pesar de que está con los Cuatro Fantásticos, a pesar que esté con iboradina o sin iboradina, pero con Cuatro Fantásticos, se le puede dar ese igual que es un estimulante de la 42 clasa para tratar de bajar la carga natriurética, perdón, la carga de PNPLT y mejorar clase función. Y la digoxina, ojo, se puede usar como último recurso como inotrópico positivo en estos pacientes, a pesar de que el paciente esté con la terapia convencional y siga con deterioro de clase funcional. Es el estudio que fue el responsable de indicar ivabraír, el paciente que fue a caraca crónica, es el estudio CHIEF, ¿de acuerdo? Que, bueno, demostró prácticamente lo que ya le mencionó y con los metaanálisis que lo respaldan. Luego, el igual en este caso el estudio Victoria, que fue el que trató de demostrar que Davis igual impactaba en la mortalidad, pero acá tiene un hazard radio de 0.9, pero no es significativo porque el 1 es incluido dentro del valor de confianza, ¿no? Entonces, doctor, entonces no le debo dar. Y aquí viene la controversia, o sea, Dasbury es igual, pero como terapia de segunda línea, no como algo obligatorio, lo puedes pensar en dar. O sea, no está mal si no lo das, por si acaso, pero tampoco nadie te dice nada si lo das. Es como que llama edición de tratante, ¿no? Ahora, otro fármaco que se quiso usar como un inotrópico, aparte de la dioxina, es en el omecamdib, que es un activador miocínico, que sí mejoró bastante la significativa de la mortalidad en esos pacientes, ¿no? Pero no es tan comercial que digamos. Pero lo que también tenemos que recordar es que los pacientes con falla cardíaca crónica suelen tener sí o sí deficiencia de hierro por acción de la lepsidina, y hubo múltiples evidencias como el FAIR, el CONFIN, el LAFIN, el IRONMAN, que demostraron en ciertos estudios disminución de la mortalidad, pero en otros no fue significativo. La evidencia última, que no la coloqué, salió hace más o menos un año, demostró que los suplementos de hierro y el único validado es la carboximaltosa
ojo, no hierro sacarato, no hierro polimaltosado, no otro hierro, solo carboximaltosa. Demostró reducción de respiración falla cardíaca y mejora calidad de vida, pero no altera la mortalidad. Entonces, sí puedes dar para bajar la incidencia que el paciente vaya a hospitalización, por supuesto que sí. Y basta que ustedes se guíen por ese endpoint de hospitalización, porque es vital, porque cada hospitalización por falla cardíaca en los pacientes empeora su pronóstico y la mortalidad aumenta. Entonces, sí es bueno que ustedes se respalden de ese endpoint. Ahora, eso siempre un examen, ojo, cuando yo coloco un DAI en prevención primaria, ya, el DAI es un desfibrilador automático implantable y se indica en prevención primaria solo si el paciente tiene una fracción de eyección menor o igual a 35%, a pesar de que esté con tratamiento médico óptimo mayor o igual a 3 meses y tenga una esperanza de vida mayor o igual a un año. ¿De acuerdo? Comunicación 1A. Pero si yo puedo implantar un DAI como prevención secundaria, ojo, esto se puede dar siempre y cuando el paciente ya tenía una muerte súbita abortada o tenga una arritmia ventricular detectada por Holter o por dispositivo, ¿de acuerdo? Que cause inestabilidad hemodinámica, se le implanta como prevención secundaria para prevenir que vuelva a aparecer un segundo evento similar, pero siempre y cuando el paciente tenga una esperanza de vida mayor o igual a un año, ¿de acuerdo? O, si le- o básicamente es la indicación, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que es 1A no hay forma de cómo se pueda refutar y esto puedo preguntarle en sus exámenes. Ahora, ¿cuándo aplico resincro? La terapia de resincronización, su mismo nombre lo dice, trata de recuperar la sincronía aurículo-ventricular e interventricular que ocurre en los pacientes. Entonces, en este caso, se indica terapia de resincronización cardíaca con indicación 1A en pacientes que tengan ritmo sinusal con falla cardíaca falla reducida, con QRS mayor o igual a 150 milisegundos y que tengan una fracción de eyección menor o igual al 35%. Todo eso tiene indicación 1A. ¿De acuerdo? Ahora, aparte tiene indicación 1A aquellos pacientes que tengan un bloqueo auriculoventricular de alto grado, tercer grado, y que a su vez tengan falla cardíaca con fracción reducida. ¿Por qué no se indica marcapaso si se indica resíncrono? El marcapaso generalmente son de 2 cables, el resíncrono son de 3. Los que son de 2 cables van solamente cavidad derecha. Y cuando se le coloca marcapaso a un paciente, genera un bloqueo de rama izquierda funcional. Entonces, si yo le voy a colocar un marcapaso a un paciente que tiene fe y baja, voy a aumentarle más la sincronía con la rama izquierda que voy a generar con el marcapaso y voy a agravar el problema. Es por esa razón que se indica resincro en lugar de marcapasos en los pacientes con bloqueo AB completo. ¿De acuerdo? Listo. Mientras tanto, la evidencia sigue existiendo, ¿de acuerdo? Y no solamente entra en moda los fármacos, sino también la medicina tradicional. Y la medicina tradicional tiene un papel muy importantísimo aquí porque los chinos publicaron en el Congreso Europeo de Ámsterdam una, un cóctel, por decirlo así, de medicinas o hierbas medicinales chinas que se llama Quilicaxin. El Quilicaxin, de acuerdo, se ha demostrado en laboratorios, o sea, pruebas in vitro y con animales, que favorece el remodelado inverso, porque tiene propiedad inflamatoria. Entonces, se hizo los estudios, ¿de acuerdo? Y bajó los niveles de ProBNP, ¿de acuerdo? Mejoró la clase funcional de los pacientes, primero con ratas y segundo lugar con humanos, con una pequeña población de humanos, y la FDA china lo aprobó. Sin embargo, quisieron ya hacerlo más grande, ¿de acuerdo? Ya en un sello más inmenso, fue suyo Quest, ¿de acuerdo? Que tuvo como objetivo primario prácticamente objetivos duros, ¿no? Como mortalidad por toda la causa cardiovascular y prevención de falla cardíaca. Y ojo, prácticamente demostraron datos sorprendentes, ¿no? Que disminuyó la mortalidad en un caso un 28%. Si yo agregaba Kilicaxin, ¿me escuchan bien? Sí, doctor. Ya. Su audio, por favor, chicos. Nicole, apaga tu micrófono, por fin. Me reposo en la mía. Mira, guardé dos tortillas para dormir en mi abuela. Avisen, por favor, a su compañera que apague su micrófono, por fin. Tiene guarda. Oh,
Ya, gracias. Bueno, ¿dónde iba? Ah, ya. Con respecto al Kilicaxin, sí demostró disminuir la mortalidad en los pacientes que recibían este suplemento chino. A su vez, es una médica óptima, es decir, no reemplaza a los cuatro fantásticos, ojo, sino que es uno que los acompaña. Va a salir un trabajo mucho más grande en este año en el Congreso de Barcelona, que es de acá a un par de meses, y esperemos que siga igual de sorprendente que el ICAXIN, porque si es así va a tener que cambiar las guías, ¿de acuerdo? Y porque sus endpoints son realmente sorprendentes, ¿no? Y es por esa razón que, bueno, el doctor Manito, que es un experto mundial de falla cardíaca, que labora en el Bellvitge de Barcelona, maestro de varios, y el que les habla, que hizo esta pirámide que iba a tener que modificarla el año que viene, porque hay más evidencia y prácticamente pone a los cuatro fantásticos como piedra fundamental en la falla cardíaca reducida. A la par, tenemos que hacer bloqueos en uso de nefrona, uso de diuréticos y la cambio de estilos de vida. La radiación cardíaca ha demostrado beneficio en reducción de mortalidad en los pacientes que la reciben, ¿de acuerdo? Pero a pesar de eso, si no sirve, y tiene indicaciones de Resincro, colocar Resincro, colocar DAI, en este caso, o Mitraclip, si es que tiene insuficiencia mitral. También si yo prácticamente estoy acá agregando, si es que el paciente va a tener una puerta trasplante o puerta ciencia mecánica ventricular, la duración para el levosimendan, pero si a pesar de eso no funciona, son los cuidados paliativos. Y lo que tenemos que recordar aquí es que la ablación de fibrilación auricular es indicación anual en los pacientes con falla cardíaca reducida. En el estudio CASTLE, HF demostró que la ablación de FA en los pacientes con falla cardíaca reducida con una fracción de eyección menor o igual a 40%, redujo mortalidad, redujo en primario, redujo mortalidad por todas las causas y operación por IC en comparación con la terapia convencional de control del ritmo o control de frecuencia en los pacientes con FA. Así que recordar eso, que les puedo preguntar en su examen. Ahora, ¿cómo yo titulo medicamento para falla cardíaca? Y en realidad, no hay una forma de cómo hacerlo. O sea, ¿qué dice la guía? Inicia los cuatro fantásticos lo que puedas. Pero esta revista española de cardiología publicó algo muy interesante y les traje aquí para compartirlo con ustedes, porque engloba a los pacientes de acuerdo al perfil, ¿no? Si el paciente más tiene un perfil hipertensivo, inicia con dosis media, inicia con sartán. Si tiene un perfil más o menos PA limítrofe, inicia con cuarta dosis, inicia con 24-26. Si tiene más actividad rítmica, inicia con beta bloqueante. Y siempre en cada visita día titular la dosis de los medicamentos, porque eso es vital, ¿no? O sea, todos ustedes van a ser internos o residentes, o sea, cardio, interno, intensivo, emergencia, y tiene que sacarse de la cabeza que evolucionar no es copiar y pegar la evolución del día anterior. Evolucionar, si uno me lo dice, es evaluar al paciente día a día. Y el paciente no es el mismo que el día anterior. Por lo tanto, los medicamentos para falla cardíaca tienen que ser titulados de forma muy, pero muy dinámica. Ustedes me odiarán por esto, inclusive yo a mis residentes los molesto con esto. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando un paciente le dan de alta y dice, y vuelve al mes, y se pregunta, ¿por qué vuelve el paciente? ¿Por qué? Y es mucho más fácil echarle la culpa al paciente de que no tomó su medicación cuando en realidad tu chamba era darle de alta con la medicación correcta, la dosis correcta y la dosis máxima que pueda tener el paciente y que le dé beneficio. Esa era tu chamba. Entonces, eso hay que cambiar. Y es por ese motivo hago esta variable. Sin embargo, los adultos mayores son otra historia, porque el adulto mayor, aparte de la falla cardíaca, tiene un síndrome genético brutal, ¿no? La polifarmacia, la fragilidad, la sarcopenia, esperanza de vida, etcétera, ¿no? En este caso, se recomienda iniciar con SGLT2 porque son los menos hipotensores. Luego ya dar DIECA, preferentemente en vez del ARNI. Si puede dar ARNI si tiene buena presión. Y último, dar el mineral corticoide antagonista por riesgo de hipercalemia. ¿De acuerdo? Y digo, para titular, los fármacos son 14 días. Es decir, ¿el paciente tiene que quedarse 2 semanas hospitalizado? No. Los primeros 7 días son los que se pueden quedar un paciente para falla cardíaca y usted tiene que hacerlo a la semana en consultorio o en la unidad de falla para dar las dosis correspondientes titulares adecuadamente, ¿no?
Ahora, el estudio Strong con los americanos dijo, no, ¿sabe qué? Mucha soncera, mejor damos todo de golpe, a dosis máxima, que demuestra mayor beneficio, porque si yo soy muy, no sé, pues, muy precavido, muy temeroso, voy a bajar la mortalidad, va a empeorar la calidad de vida, aumentar síntomas, a diferencia que si yo soy agresivo, no tengo nada de eso, ¿no? Sin embargo, sí los americanos demostraron beneficio, no tengo duda alguna, y eso la evidencia lo respalda, pero hay que analizar también la evidencia, ¿no? Y porque la población, y lo vuelvo a decir, la población anglosajona, americana, europea, es muy diferente a nosotros, nos guste o no. Entonces, las guías son hechas para que ustedes las lean y las apliquen. O sea, yo no quiero decir que no sé los cuatro fantásticos, tienen que darlo, porque han disminuido mortalidad, eso no hay discusión. La cosa es qué dosis darlo. Si ustedes pueden hacer lo que hace el estudio Strong con su paciente, enhorabuena. Y eso va a depender mucho de cada tratante. Cada uno de ustedes es un médico en potencial. Cada uno va a tener un esquema distinto. Algunos van a ser cirujanos, algunos van a ser internistas, algunos van a ser cardiólogos. Entre cirujanos también hay diferencias. Uno opera mejor, otro opera peor, otro opera magnífico, otro opera excelente, otro es un dios en la cirugía, el otro es un house, el otro es un donai diagnosticando. O sea, cada uno tiene su forma. Entonces, la falla cardíaca como tal, no eres mejor o peor cardiólogo si tú no haces el strong. ¿Cuál es tu finalidad? Evitar que el paciente con IC se hospitalice los primeros 30 días. Tú logras eso, ganaste. Porque la mayor mortalidad en los pacientes con IC, que ese 50% lo vimos ayer, son los primeros 30 días, chicos. Si ustedes evitan eso, hacen un buen trabajo con los pacientes. Entonces, moraleja, da los cuatro fantásticos, titúlalos a medida que tú puedas hacerlo. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, con el fenotipo levemente reducido, hasta antes de la publicación de los SGLT2, no había mucho que dar. ¿De acuerdo? Todo era prácticamente diuréticos y tratar las comorbilidades, igual que la falla cardíaca con facción preservada, pero en el 23 se demostraron que también los SGLT2 son fundamentales para ese tipo de fenotipo de falla cardíaca. Y el último caso clínico, que básicamente es un paciente que llega con fibrilación auricular, porque tiene ruidos cardíacos arrítmicos, pulso deficiente, deficitario, que llega por prácticamente síntomas de falla cardíaca, ¿no? Y recordarán que la hipertensión y la FA son muy prevalentes en los pacientes con falla cardíaca con fasciolación preservada. Y traigo esta lámina que es antigua, pero no me voy a cansar de traerla, porque falla cardíaca preservada es un mundo distinto. Muchas veces, y eso yo lo decía de residente y también lo digo cuando pongo en los congresos, el mayor problema que tenemos los cardiólogos es que nos creemos dioses. Y la mayoría de médicos también. ¿Por qué? El paciente, chicos, siempre es pluripatológico. Doctor, yo soy cardiólogo, doctor, yo soy no soy pegastro, o soy, no sé, pues, no sé, reumato ya, o especial clínica que tú quieras. Y voy para el cirujano, ¿no? No, yo solo opero, pero no tomo la presión, igual que los traumas. Y te hago este ejemplo. ¿Por qué? Porque los pacientes con falla cardíaca preservada tienen enfermedad renal, o pueden ser gordos, o pueden ser pulmonares, o pueden ser renales, o pueden tener sarcopenia. Entonces, ¿qué manejo? Si yo manejo solo corazón, pucha, de repente tengo un fármaco que me va bien aquí en la isquemia, pero me va pésimo en la parte pulmonar. ¿Qué hago? ¿Llamo a neumólogo? No, tengo que dar un fármaco que me cubra todo. Y eso que no hablo, de los adultos mayores, o sea, que es otro contexto. Y el contexto adulto mayor es este, porque la mayoría de adultos mayores tienen falla cardíaca con fasciolación preservada. Y voy a esto. Tenemos que pedir ayuda. Y esto los cardiólogos lo aprendimos a la mala, porque quisimos invocar este fenotipo, dice, con un problema
para cuál lado. ¿Y qué hicimos? Hicimos lo que siempre hacemos bien, ser tercos. Hicimos el modelo neuromoral que no funcionó para fiebre reducida, con bloqueados del RAS y todo lo demás. Todos ellos, chicos, fueron PLH. No sirvieron para nada. Bloquear el RAS, bloquear el mineral corticoide, esteroideo hablo, bloquear el simpático. Miren el fan explot, el metaanálisis. Neutro. ¿De acuerdo? Y es por esa razón que vimos al corazón solo con una bomba, no funcionaba. El estudio Paragon, que fue el estudio con el sacubitrilo valsartán en esto, pensaron que vio la última esperanza con la estrella que derrotó al Yeka en el Fable reducido, y no fue significativo. Ahora, y aquí también hay otros comentarios que tengo que decirles a ustedes, lo que me compete como su docente, en que cuando ustedes escuchen speakers, no le crean todo. ¿Por qué? Porque el ensayo Paragon, su objetivo primario, principal e importante fue disminuir la mortalidad por todas las causas de mortalidad cardiovascular. Fue prácticamente nulo, estadísticamente no significativo. ¿De acuerdo? Pero cuando uno hace el análisis multivariado, saca conclusiones a base de variables. ¿Y qué demostró el Paragon? Que en las mujeres, ojo, con FeB 55 a 60% y que tengan cierta carga hipertensiva, iba mejor esa valsartán en FeB preservada. Cuando hicieron eso, en el 2021, ojo, la Guía Americana de Cardiología puso al ARNI Comunicación 1, porque la FDA lo aprobó, porque se vendía más ARNI. Fue un escándalo total. Los europeos esperaban a su congreso y salieron los SGLT2, que vamos a ver más adelante, que demostraron realmente ser beneficiosos. Los americanos vieron, puta, la cagamos, disculpe la grosería. Sacaron su guía y le pusieron al ARNI como 2B. ¿Se dan cuenta? Y cuando ustedes escuchan a los speakers que defienden el ARNI para preservado, le van a decir, hay que darlo en mujeres, porque demostró, un momentito, demostró en tu análisis multivariado, pues tu objetivo principal fue neutro. Tú no puedes indicar un fármaco por un análisis multivariado. Tienes que indicar un fármaco por un endpoint primario. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, hasta el año 2023, o 22, si no me falla, no había ningún fármaco que bajaba la mortalidad en los pacientes con falla cardíaca con versión preservada. Y es por esa razón, pero en el año 21, que los europeos en el 21, disculpen, ¿de acuerdo? Indicación 1A. Hasta, aparte, aparte de esto, era prácticamente controlar la hipertensión, controlar la diabetes, controlar factor cardiovascular y dar diuréticos. No estaba el sacubitril valsartán. A diferencia de la guía americana que sí estaba. Y en ese congreso 21 al que fui, salieron los dos. El Eliver con la dapaglifosina y el Emperor Preserve con la impalifosina. Siempre se pelean los americanos con los europeos, no solamente en política, sino también en la parte de investigación, ¿ya? Y fue un boom. Fue el primer grupo farmacológico que demostró beneficio y mortalidad por todas las causas y cardiovascular a expensas de opresión por falla cardíaca. Un boom. Y los americanos calladitos. Y eso hizo que también salieron más metaanálisis que respaldaban eso. O sea, y los americanos en el 23 hicieron esto, ¿no? Pasaron, que estaba acá el ARNI, lo pasaron comunicación 2B. Mira, inclusive este rombo ponen como color amarillo pero verde, pero no, que no querían aceptar su error la FDA. Entonces yo le pregunto hasta este momento, ¿cuál es el primer
fármaco o tratamiento de primera línea que se va a usar en los pacientes con vasodilatación preservada y SGLT2. La palifosina o empaglifosina. Si alguien me reclama el ARNI, este color es 2B. Un 2B jamás le van a dar un 2A o a un 1A por los europeos. Jamás. Por evidencia. Entonces, yo lo dije en la clase anterior. Si van a reclamarme las preguntas, con evidencia 1A. ¿De acuerdo? Así también ustedes favorecen la investigación y leen más. Ahora, esto era hasta el 23. Y la cardiología avanza de forma magnífica, ¿no? Ahora, aquí me detengo un ratito. Los antagonistas mineralcorticoides. Los únicos estudiados en este caso eran espironolactona, que demostró también en un sexo femenino, con FEI menor a 55%, 55-60%, ser mucho mejor. Sobre todo en las que tienen obesidad o las que tienen más retención de líquido. El estudio TOPCAT, que fue el que usó espironolactona en estos pacientes, solo en ese fenotipo de especial, igual con una subanálisis, demostró cierto beneficio, ya que el objetivo primero no lo cumplió TOPCAT, por un margen pequeño. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Siguió avanzando la medicina, ¿de acuerdo? Y salió un nuevo grupo farmacológico que se llama los antagonistas mineralcorticoides no esteroideos, ¿de acuerdo? Y el ejemplo clásico es la finerenona. La finerenona, ojo, empezó en estudios renales, sobre todo diabéticos renales, para prevenir el daño renal progresivo por la diabetes y la enfermedad renal crónica en ese momento, ¿no? ¿Y qué demostró con el estudio Fidelity y el estudio Fígaro? Demostró detener el progreso de la enfermedad renal. Y conjuntamente en ese momento con los SGLT2 y los GLP-1, inclusive cambió el paradigma renal. Y hay algunos nefrólogos que llaman esto el boom de la nefrología, porque inclusive están hablando de que la enfermedad renal crónica ya no es irremediablemente irreversible, sino que puede revertir con esa combinación, ¿no? Esos sus tres fantásticos, creo, cuatro, creo, igualito. Entonces, si recordamos que la enfermedad renal crónica es factor de riesgo para falla cardíaca y preservada, igual que pasó con los SGLT2, estudiaron. El estudio se llama Final Heart Failure, de acuerdo, o HF, que prácticamente reclutó pacientes que tengan FI mayor a 40%, ¿ya? Sí o sí, pacientes tienen que tener una tasa de filtrado siempre mayor a 15, ¿de acuerdo? ¿Y qué demostró? Oh, sorpresa. Disminución de mortalidad por todas las causas y empeoramiento de falla cardíaca, con una significancia estadística bastante importante, porque las curvas se separan aquí de Kaplan-Meier. Entonces ya tengo otro fármaco, SGLT2 y finerenona. Ahora, ¿en qué paciente yo marco o doy finerenona? En pacientes que son muy dañosas, por un NP no tan alto, tasa de filtrado más de 60, y puede ser o no algunos con sobrepeso o obesidad. Y una FEBI en el 55-60%. Yo les puedo poner esto como caso clínico. Tratamiento de elección, finerenona. Pero ojo, ya tiene que recibir SGLT2. La finerenona no reemplaza a los SGLT2, va siempre como terapia coadyuvante. Y unió la evidencia, como le dije, prácticamente el estudio que está aquí, de acuerdo, que es el Final Heart Failure, de acuerdo, prácticamente demostró lo ya mencionado, que es este que está aquí, con la finerenona. ¿De acuerdo? Ahora, hay que tener mucho cuidado con la finerenona. No todo es color de rosa. O sea, no se le da finerenona a pacientes que tienen una creatina más de 2.5 potasio cerca de la hipercalemia con 5.5, ¿ya? Con respecto a los antagonistas de mineral corticoide, con lo que es FEI reducida, no hay discusión alguna, y lo que es FEI preservada ha demostrado beneficio realmente importante, ¿no? Ahora, vamos a hablar de una pandemia que es la obesidad. Y la obesidad es muy frecuente encontrarla con pacientes con fascinación preservada
Inclusive puede enmascarar el diagnóstico, ya que los pacientes obesos tienen menor niveles de ProBNPNT. A ver, chicos, ¿hasta ahí me siguen escuchando bien o tengo problemas con el audio? Díganme. Sí, 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 doctor. todo bien, doctor. Ya, entonces, se lo preguntaba para no parar y no comenzar de nuevo, ¿no? Entonces, con respecto a la semaglutide, ya, que es un GLP-1 que ahorita está de moda, ¿ya? ¿Por qué está de moda? Porque la obesidad, chicos, dejó de ser un problema estético, dejó de ser un problema menor a convertirse en un problema netamente mayor e importante. No solamente factor de riesgo para falla cardíaca preservada, factor de riesgo para síndrome metabólico, factor de riesgo para cáncer hepático por hígado graso no alcohólico, es factor de riesgo para enfermedad arterial periférica, enfermedad coronaria, o sea, para todo. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente el estándar de manejo de la obesidad antes de los análogos GLP-1 como la semaglutida era básicamente ejercicio y dieta, ¿no? Sin embargo, eso no reemplaza a esa estrategia y nacieron fármacos dirigidos a ese tipo de rol fisiopatológico y la semaglutida es uno de ellos, ¿no? La semaglutida en este caso, en el estudio que estoy mencionando que publicado en la revista americana de cardiología, demostró disminución de ProBNPNT mejorando caminada de 6 minutos independientemente del fracción de eyección. Sobre todo, ojo, si yo saco el promedio de todos los preservados con la ajuste de la significancia, pero logra la meta acordada. Hay otro fármaco como la tripacipide, que prácticamente también demuestra este beneficio como tratamiento de obesidad. Y es por esa razón que se usa también en sus listas, en sus tres fantásticos, por decirlo así, la dosis de GLP-2, la fidinona y la semaglutide como tratamiento para falla cardíaca con falla preservada, sobre todo en obesos, ¿de acuerdo? Entonces, recordar eso siempre, por favor, que es un nuevo target que tenemos que hacer, ¿no? Y muy aparte del nuevo target, también tenemos que ver el impacto que hay. Esta publicación la traigo, que fue publicada en la revista JACC de Cardiología, que demuestra que el costo que tiene el sistema de salud da los fármacos, ¿no? En este caso, para los americanos les sale barato el ARNI, ya tienen un alto valor con respecto al impacto que hay en reducir mortalidad. Ellos lo ven, ojo, de acuerdo a los gastos en el sistema de salud por cada hospitalización, ¿de acuerdo? En cambio, el tafamilis, que es un fármaco que se usa para tratar la amiloidosis cardíaca, que es una etiología frecuente en los pacientes con falla cardíaca con función preservada, ¿de acuerdo? Está muy caro y también no da buenos resultados. Es decir, sí se demostró que el tafamilis bajaba la mortalidad, pero muy discretamente, pero necesitas como 99 pacientes para que no tenga beneficio, ¿no? O sea, tiene un NT muy alto. Los GLT-2 para ellos les sale como que da igual y acá el Arni sale barato, ¿no? O sea, quiere decir de que va a depender mucho del medio con que te encuentres, porque no es lo mismo que para el americano le cueste barato un Arni que al peruano, ¿no? O sea, vamos a ver realidades, ¿no? Si vamos a suponer que el paciente no tenga para comprarse acubitilo valsartán, no tenga para comprar la palifosina, el metabloqueante te lo da al hospital, el CIS, y les pido la actual análisis, o sea, solamente en dapalifosina y secutilo valsartán, en marcas no originales, es decir, en bioequivalentes, ¿de acuerdo? Te sale mensual solamente para eso, calculo unos 400 soles. Imagínate que el paciente también sea diabético, tenga dislipemia, tenga gota, tenga más cosas, y no lo cubre el sistema. Un sueldo mínimo no alcanza. Entonces, al raíz de todo eso, es importante la prevención. Es importante tratar las causas que originan ese. Yo hablo hace poco en el hospital, hubo un trasplante cardíaco, que bueno, no tuvo el éxito que se esperaba, porque era esperable que no tuviera éxito, ¿no? Entonces, suena crudo. Se gastaron como 500.000 soles, aprox. ¿Cuánto me cuesta tratar una angioplastía primaria? Siendo bueno, 20.000. Siendo bueno, perdón, siendo exagerado, perdón. ¿Cuántas angioplastías primarias has podido hacer con 500.000 soles? 25.
25 pacientes tú les puedes haber salvado la vida y salvado de que tengan IC. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué hago esa reflexión? Porque no es lo mismo en salud que MINSA en ese aspecto. En teoría, mi hospital es el mejor del MINSA, pero podrá tener gente muy capacitada, pero no hay implementos, hay burocracia, y esto que les he mencionado. Es un tema aparte, no es adecuado que se lo mencione, pues se lo digo igual, porque ustedes tienen que saber la realidad que se enfrentan. Y la cardiología en nuestro país es muy talentosa. No tenemos nada que envidiar al resto del mundo. Donde yo me formé en el 12 de mayo, que era un MINSA, y estoy orgulloso de haber formado ahí. En mi promoción, yo me daba tú a tú con los de INCOR. Y cuando me fui a hacer mi maestría en falla cardíaca en allá el Marañón, que es un referente mundial en trasplante, compartía rotación con españoles, con ingleses, con alemanes, como las huevas. ¿Eh? Igual, imagen cardíaca, era menos que ellos. Y habían otros peruanos que la hacían linda. O sea, el Perú tiene un talento magnífico. No sé cómo sea la demás especialidad, que debe ser igual, pero en cardio, la generación que tengo es magnífica. Pero el problema es esto, el sistema. Entonces, eso hay que cambiar. Y yo les transmito eso a ustedes porque son mi casa. Los exijo a ustedes más que otras universidades, porque también enseño en otras universidades, porque son mi casa y quiero que sean distintos. Yo tengo cierta diferencia porque yo no lo doy todo masticado, quiero que lean y quiero exigirles, porque sé que tienen potencial todos para hacerlo. ¿De acuerdo? Muchos de ustedes tienen sus ídolos, ¿no? Ya saben quiénes son, no voy a mencionarlos. ¿Sí? Pero no son dioses, son superables. Ustedes lo pueden hacer y particularmente quiero que lo hagan. ¿De acuerdo? Por eso confío mucho en ustedes. Y por esa razón que cuando les enseño esto, les traigo la evidencia actual. Y la evidencia actual es que tratar la falla cardíaca fastidiosa preservada es prácticamente tratar una combinación de todo. ¿De acuerdo? Y es por esa razón que, igual, digo, las guías han cambiado los SGLT2 como piedra angular de tratamiento. Entonces, yo les pregunto a ustedes, paciente con falla cardíaca preservada, el el tratamiento de elección inicial, ¿cuál es? SGLT2. Otra pregunta, paciente de tantos años, usuario de SGLT2, obeso, ¿qué fármaco le puedo dar? Semaglutide. Paciente de tantos años, falla cardíaca preservada, SGLT2, es diabético y tiene tasa de filtrado glomerular en 40. Se me ocurre. ¿Cuál es el fármaco de elección para disminuir el daño renal y que ha demostrado también beneficio en FI preservada? Finerenona. Así más o menos lo pregunté en el examen. ¿De acuerdo? Y con los pacientes que tienen FA, obviamente la fibrilación auricular causa una asincronía auriculoventricular por la misma FA y por lo tanto es importantísimo esto porque yo necesito sí o sí devolver el equilibrio auriculoventricular. Acuérdense que la aurícula representa la diástole, ¿de acuerdo? Porque ahí se reposita la sangre. Y la FA de por sí va a ser una contracción auricular pobre o deficiente o nula. Y eso representa el 20% de gasto cardíaco. Entonces, si yo tengo FA constante, voy a tener ese déficit de 20% de gasto cardíaco y por lo tanto tener problemas. Entonces, recordar siempre que la FA hay que tratarla, ¿de acuerdo? La ablación es importante en estos pacientes, sea fenotipo preservado o reducido, más evidencia tienen reducido por si acaso, pero es diferente. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el pilar del tratamiento del FA, es la anticoagulación. Eso es indiscutible. Si tengo un paciente con FA y tengo un CHASBA alto, FA no valvular, no me interesa control de ritmo, control de frecuencia a largo plazo, me interesa evitar ictus. Porque el ictus es lo que va a dar mayor morbilidad al paciente y mayor mortalidad. No quiero decir que no se trate el control de ritmo y control de frecuencia, por si acaso. Pero si me preguntan ustedes cuál es lo fundamental en un paciente con FA, es ver riesgo isquémico. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, esto es otro tema
De por sí, ese tema expuse en el Congreso Internacional de Falla Cardíaca que hubo por la Sociedad Peruana de Cardiología, un tema muy complicado en el cual no hubo mucha evidencia que digamos, y no la hay tampoco, con respecto a estrategias, pero lo que más o menos le voy a decir para darles una salvedad a este asunto es que tratar un adulto mayor es otra cosa. Es decir, los adultos mayores son unos niños, pero más complejos, porque no tienen la fortaleza de un niño, porque el niño para que se muera es bien complicado. El adulto mayor es muy lábil, que si potencia muy rápido, que se radicaliza muy fácilmente, que no hace nada con la taquicardia, que no puede caminar bien porque obviamente tiene sarcopenia, y la sarcopenia aumenta más la mortalidad porque por la inactividad física, en fin, no los cuidan bien, no se asean bien porque obviamente pues, son dependientes algunos. O sea, es un mundo la cardiogeriatría. Y yo acá les traigo esto porque hay unos tips importantes. Siempre con los diuréticos sean suaves, chicos, con los adultos mayores. Acuérdense que el adulto mayor de por sí tiene poca carga volémica y si tú le pones diurético a alta dosis sin tener eso en consideración, obviamente pues vas a tener problemas, ¿no? Pero ojo, ese concepto se los doy si tienen un paciente con con escasa congestión, ¿ah? Por si acaso. Si tienen un adulto mayor, recontra encharcado, ya, pues dale todo, yo creo que dale toda la flexibilidad que puedas, ¿no? Pues si es un paciente con escaso crepitante, no tiene edema, pues tú sospechas que esos crépitos sean por falla, no le vas a meter una bomba diurético, no me suave nomás, suave, titulando poco a poco, dosis en 2 días, seguimiento constante. Es una chambaza, pero toca hacer, ¿ya? Con los betabloqueantes, su uso es bastante discutible, solo si tiene falla cardíaca hay que debatir eso, ¿de acuerdo? Si tiene FA y la estrategia de control de frecuencia, vale la pena usar betabloqueante, ¿ya? Con respecto a los ARNI, insuficiencia y hipotensión, ojo, y hay que vigilar siempre la polifarmacia. Es lo mismo que le dije con la fenilinola, el estudio Fígado, Fidetti y Fidelio, que prácticamente fueron estudiados al comienzo de enfermedad renal crónica y ahora la evidencia, bueno, eso ha cambiado. Se usa más también en los pacientes con falla cardíaca, fracción preservada y también que se quiere evitar el deterioro renal por la nefropatía diabética, ¿no? Y otro punto importante que nadie toca muy frecuentemente es la desnutrición en los pacientes con falla cardíaca, que, bueno, pues es parte de un problema porque eso va a llevar a la sarcopenia, a la caquexia y obviamente eso empeora el pronóstico. Entonces, por eso es que le digo que los pacientes con falla cardíaca como tal es como si fuera la medicina interna en la cardiología y un buen cardiólogo que maneje falla cardíaca son pocos. O sea, una cosa es manejar falla cardíaca aguda, que ahí está la verdadera acción, y ahí entran el INCOR a la cabeza, ¿de acuerdo? Eso sí hay que decirlo. INCOR, Valiati, Almenara, son tromes manejando falla cardíaca aguda, son unos cracks. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen toda la mano, ¿no? O sea, ejemplo, ¿no? Paciente que tiene hecho cardiogénico, es decir, tiene sale hemodinamia al toque, tiene que colocar el balón de pulsación, ahora te está colocando impera, te está colocando ECMO. Eso es bueno, ¿no? Porque estás manejando el evento crítico como la guía te dice, ¿no? Con ciertas limitaciones, aún así, pero ya. En un MINSA no tengo balón, y si tengo balón es pucha bien contadito, y el balón no sirve mucho para nada. El ECMO está ahí adorno nomás en el hospital donde trabajo yo, y no tengo ni pela, no tengo ni Sentinel. Mi sala de hemodinamia solamente hace cateterismo, pucha, eventualmente, ¿no? Ya los chicos del hospital, los demás ya saben eso, ¿no? Entonces, la homeopatía primaria no existe en mi hospital así como tal. Y eso es que mi hospital referente para cardio. Entonces, partiendo de ahí, con eso es algo diferente, ¿no? Y con esto crónico es otra batalla, porque el crónico es donde ves ahí al verdadero fallólogo, ¿no? Porque el fallólogo, su chamba, ¿cuál es? Evitar que el paciente reingrese a urgencias. Es su chamba. Y tiene que abordar síndrome general complejo, tiene que abordar un poco de caquexia, tiene que abordar un poco de enfermedad renal crónica y obviamente pues nos obliga a leer un poco más. Así que nunca subestimen a un paciente crónico y sobre todo también evaluar siempre las deficiencias que puedan tener, sobre todo de tiamina y complejo Q10. Inclusive, ojo, el tratamiento con enzima Q10 también ha sido estudiado para pacientes con falla cardíaca fiebre reducida y demostró disminución de hospitalizaciones, por si acaso. ¿Ah? Eso sí no es químico, no me acuerdo el nombre ahorita, pero sí demostró
ese beneficio. Así que eso también para que lo voy a decirles, se la digo ahora, que también puede dar un suplemento de coenzima Q10 en los reducidos. ¿De acuerdo? Y ya para terminar, un mensaje final para clase. Manejo el cuadro compensante, siempre ver causa, en este caso Champit, de acuerdo, acá falta la ILT. Los diuréticos siempre tienen que ser manejo secuencial, de acuerdo a PAN y flow urinario, los cuatro son fantásticos, es ideal todos, pero no sobreabusar, sobre todo con las altas dosis, y siempre en la mano, ¿de acuerdo? Pero eso va a depender mucho de la decisión de cada uno de ustedes. Ya manejo por sus objetivos, es marca la diferencia. Febrilemente reducir, preservar, en ese caso es GLT2, ¿de acuerdo? Ahora está fininona, ahora está semaglutide, pero siempre ese mensaje, ojo, es importante que ustedes si ven a casa, que en todos los casos ellas son guías, pero pacientes son pacientes. Listo, chicos, es un placer haber hecho la teoría con vosotros. No sé si tienen alguna pregunta, duda, raje o algo que no les haya quedado claro. Hablen ahora o callen para siempre. No, doctor, Todo muchísimas claro, doctor. gracias por su Todo tiempo y claro. gracias por la clase, de Muchas verdad. gracias por la clase. Muy buena clase, gracias, gracias. Ya, Muchísimas gracias, listo, doctor. Buenas noches. listo, chicos, que tengan buenas noches. Hasta